saludo muy especial desde la ranchería El Ahumado, un lugar muy especial para el canal Comunicación, Territorio y Resistencia, porque hace muchos años desarrollamos procesos de construcción de confianza, de vinculación con la comunidad y de aprendizaje, sobre todo con la experiencia, la acción, la incidencia de las mujeres líderes de este territorio ubicado en la Guajira norte de Colombia. Me encuentro en este momento esperando también en el espacio del Instituto de Bienestar Familiar ICBF con Angélica Coronado Arpuchana. Ella es lideresa social, pero también cumple el papel de madre comunitaria y nos va a explicar en este espacio cuál es su labor que cumple aquí y cómo incide para que la vida se proteja, los derechos de los niños se protejan y los usos y costumbres del pueblo guayú también se protejan a través de las madres comunitarias. Angélica. Amaya Guatemala, usuaria, Tega Angélica Coronado Tachinca, ya está escrito en África, Mau Heguatay. Tega su maestra en Tepichi, o Ucheche, o Uchenca Tus, Tunica Pienchica Juya, Arreca Juya. Allá está, su Tepichi, Poloir, Carachimo y Tayapalas, Matepiche. Muy buenos días, mi nombre es Angélica María Coronado. Mi labor es ser madre comunitaria. Tengo 19 años de estar trabajando como madre comunitaria y me siento muy orgullosa de mi trabajo. Es algo bonito trabajar con los niños, que eso es un legado de Dios para mí y para los niños, para ayudarlos a ellos. He visto mis niños han crecido, han sido profesionales ante mis ojos y ante los ojos de Dios, gracias a la enseñanza que nosotros tenemos con ellos. Yo trabajo de 0 a 5, a los niños de 0 a 5 años, los cuido, me los traen de 8 hasta 3 de la tarde. Aquí trabajo, yo soy docente, agente educativa a la vez, soy psicóloga, soy casi todo porque yo estoy con ellos aquí hasta las 3 de la tarde. Me siento muy orgullosa de ser madre comunitaria, me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad, me siento orgullosa por ayudar a los niños de mi comunidad, que ellos son los que son más frágiles aquí en esta comunidad. Vamos Angélica, a describir un poquito el espacio y quizás vamos a ingresar y nos vas contando en este espacio qué sucede, cómo es la vida cotidiana de los niños cuando llegan acá, cómo son recibidos y bueno, cuál es el trabajo que vas desarrollando con 13 niños y niñas que tienes acá. Bueno, yo el espacio, yo comparto mi espacio, la sala de mi casa con los niños, porque no tenemos beneficio de un espacio digno de ellos. Por eso yo comparto el espacio de mi casa durante estos 19 años que estoy trabajando. Ellos pueden seguir un espacio digno de ellos, donde ellos pueden jugar, crear, cantar, correr, saltar. No es tan grande, pero es un espacio que sirve, que yo veo de que los niños pueden estar aquí felices. ¿Cuál es como el plan de trabajo que desarrollas aquí en un día común y corriente, teniendo en cuenta salud, alimentación, atención psicológica? Tengo mi trabajo aquí, yo soy agente educativa, yo dicto clases, yo tengo mis momentos pedagógicos. Vamos a explorar, vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a comer. Son unos espacios, son por horas los momentos que yo trabajo aquí con los niños. ¿Cómo se involucran y se entretejen los usos y costumbres, la lengua, por ejemplo, en el proceso formativo, educativo y del cuidado de los niños y niñas? Bueno, como nosotros somos guayú de nuestra comunidad, nosotros resaltamos más nuestro uso y costumbre. Como enseñamos a los niños desde pequeños sobre la yona, los juegos tradicionales,
los cantos ayuchi, los cantos y enseñarlo cómo es la vida de nuestra cultura. Angélica, en este espacio, ¿qué hace falta? ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo sueñas este espacio en términos ideales? Desde el sueño también de la costumbre guayú. ¿Cómo lo has soñado? Bueno, mi sueño para este espacio es tener algo lindo, un espacio grande, un espacio que tenga una vista hermosa, donde brillen los colores, donde se ven las risas de los niños, el espacio donde yo pueda sentirme más satisfecha, donde yo pueda sentir más, darle más ese amor que yo le brindo cada día a los niños. Y en términos de materiales, por ejemplo, pedagógicos, ¿qué hace falta por fortalecer acá? Bueno, los niños muy poco le dan sus materiales, o sea, son cosas que es muy poquita para el trabajo que nosotros tenemos. A mí me toca comprar mis materiales de trabajo porque lo que ellos le dan es muy poco. No abasta con el mes. A los niños no le dan sus juguetes, a los niños no le dan, ¿qué le diré yo? O sea, es muy poco lo que le dan a los niños. Y en términos de alimentación, como madre comunitaria, ¿cómo haces para que los niños estén, digamos, en una condición digna? Bueno, en esa parte de alimentación, ellos reciben el desayuno, el almuerzo y el refrigerio. Y lo enseño, profe, yo lo enseño a que los niños sean, como que te digo, sean más juiciosos en esa parte, porque ahí es donde ellos van a aprender. Yo los enseño a ellos su forma de cómo deben de tratar, cómo deben de comer. O sea, en esa parte es eso, profe, y trato de que la alimentación de los niños sea la mejor, que sea una alimentación más sana, ¿me entiendes? He recibido muchas capacitaciones por parte del ICBF para yo poder preparar los alimentos de los niños, y aprendí mucho y me siento muy contenta porque sé bastante. Bueno, mandemos un mensaje en la lengua propia, Guayinaiki, de una madre comunitaria desde la Guajira colombiana al país, de lo que se significa este tipo de proceso formativo y de cuidado con los niños para Colombia. Tachinka tega Angélica Coronado, Tarata Sumaita Suma, Tutayataraca, Anas Gemais, Sapo, Nisomo y Casapo, Mamoya, Nisna y Guayatara, Sunoctunis Guaypa, Mamuito Guayatara, Nai Gobierno Coy, Napa, Suma, Tu Guayatara, Tu House Mate Pichin Ho Uchenchia, no Muria Menjangoy Suma. Me gustaría de que el gobierno de que se interesara más en la parte de la niñez de nuestra Guajira, o sea, de nosotros los guayinos, de que mirara, de que de verdad un hogar es comunitario, de madres comunitarias, se necesita en nuestra comunidad. Ha llegado programas, pero no es igual que un hogares comunitario, no es igual porque no se brinda el mismo trabajo, el mismo afecto, el mismo cariño a los niños. A cambio aquí los niños reciben su alimentación, reciben el amor, el cuidado, el trato digno de un ser niño. Angélica hace parte de esas mujeres colombianas que protegen y cuidan el país. Este espacio está lleno de colores y se sigue soñando lleno de colores y lleno de vida para la protección del futuro de Colombia. La Guajira colombiana, de sus mujeres, madres comunitarias, también aportan la posibilidad de esa protección de la vida y la posibilidad también de pensar el país desde la cosmología guayú
y desde allí poder construir la paz del territorio. Muchas gracias.